Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para dar comienzo a esta preciosa semana que el Señor pone por delante de nosotros. Y bueno, no solamente vamos a empezar una semana más, sino que además vamos a comenzar un capítulo nuevo. Como bien saben, el viernes terminábamos nuestro devocional con el último versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 11, donde estuvimos hablando durante varios devocionales sobre lo que significa el yugo de Jesús, cargar el yugo de Jesús sobre nuestros hombros y poder aprender de él y así poder hallar descanso para nuestras almas. Y hoy vamos a dar comienzo al capítulo 2 y vamos a leer el primer versículo y vamos a estar meditando por unos minutos en este primer versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 12, que dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Este versículo, la verdad que no se puede entender sin lógicamente leer los versículos posteriores, ya que es el prefacio de lo que va a suceder. Bueno, Dios mediante, en los próximos devocionales vamos a ver qué es lo que ocurrió por el hecho de que los discípulos de Jesús arrancasen y comiesen las espigas en un día de reposo. Pero lo que me gustaría resaltar en esta mañana es este acontecimiento de la comunión que tenía Jesús con sus discípulos. Claro, leer este tipo de pasajes para nosotros es totalmente normal. No hay nada de raro en que nos encontremos a Jesús andando junto a sus discípulos haciendo diversas tareas. Pero claro, cuando este pasaje lo intentamos trasladar, colocar en la época actual, entonces sí podemos encontrar dificultades para entenderlo. Y digo dificultad porque nuestra mente religiosa ha creado algo tan ridículo, y por qué no decirlo, algo tan estúpido como las jerarquías. En algunos ámbitos religiosos es impensable en que el maestro esté con sus discípulos, o usando términos religiosos para que nos podamos entender mejor, es muy difícil encontrar a un pastor pasando tiempo con las ovejas. Hoy parece que los pastores solo se pueden hacer acompañar de otros pastores, de gente que esté a su nivel. Es como una élite que hay, como una jerarquía. Incluso en algunos sectores evangélicos, para tú poder acceder al pastor, bueno, tienes que atravesar infinidad de protocolos y aún así en muchos casos es imposible. Claro, yo entiendo que hay pastores que tienen congregaciones grandes y que lógicamente no pueden atender al 100% de las ovejas directamente. Eso es totalmente entendible. Pero eso no quita el hecho de que no las atienda. En mi caso, por ejemplo, que yo atiendo dos iglesias de poco más de 200 personas entre las dos iglesias. Yo reconozco que a mí se me haría difícil, por no decir imposible, hacerme acompañar diariamente de todas las personas. Porque eso, humanamente hablando, es imposible. Pero lo que sí que te garantizo es que todas las personas de las dos iglesias que trabajo, que pastoreo, saben que a mí me pueden llamar a cualquier hora. Saben que a mí me pueden escribir, whatsappear, mensajear en cualquier momento del día. Me pueden pedir una cita en cualquier momento y saben que ahí voy a estar. Con este mensaje no estoy hablando de que el pastor debe hacerse acompañar de todas las ovejas, ni mucho menos. Sino que lo que pretendo decir es que el pastor, como dijo alguien en el pasado, tiene que oler a oveja. La Biblia enseña en la primera carta que Pedro escribió en el capítulo 5 y en el versículo 4 que Jesús es el príncipe de los pastores. Y dudo mucho que cualquier pastor actual sea una persona tan importante o tan ocupada como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, cada vez que tú lees los evangelios, te lo vas a encontrar estando rodeado por sus discípulos. Es más, la Biblia nos enseña que en una ocasión había unos niños que querían acercarse a Jesús y eran sus propios discípulos quienes intentaban impedir esto. Pero Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 14, que dejasen a los niños acercarse a él y que no se lo impidan. Era el propio Jesús quien le decía a sus discípulos: oye, no impidan a la gente que se acerquen a mí. Jesús era una persona cercana, Jesús era una persona accesible, era una persona que siempre estaba con y entre la gente. Siendo el príncipe de los pastores,
siempre estaba con las ovejas. Hoy en día parece que los pastores solo tienen un trato con las ovejas los días de reunión. El único momento que quizá en que los miembros de una iglesia, de una congregación, pueden tener acceso directo al pastor es únicamente el día de culto. Sin embargo, encontramos en este versículo que Jesús y sus discípulos estaban paseando por un sembrado. Estaban simplemente dando una vuelta y aún así estaban juntos. Qué bonito, ¿verdad? Sin duda alguna, Jesús es nuestro mayor ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida. Yo estoy totalmente de acuerdo personalmente en que un pastor debe prepararse, ya sea teológicamente para poder ejercer su ministerio. Tiene que ir ya sea a un instituto bíblico, tiene que recibir clases de seminario pastorales y todo eso sin duda es algo necesario, créeme, todo eso es totalmente correcto, hay que hacerlo. Pero sin duda alguna, todo aquel que desee ejercer el pastorado, de quien tiene que aprender es de Jesús. Lo que tiene que hacer es ir a los evangelios y estudiar de arriba abajo la preciosa vida de Jesús. Es apasionante cuando encontramos a Jesús yendo de casa en casa con los familiares de sus discípulos. Como por ejemplo, ¿verdad? Se me viene a la mente ahora ese pasaje cuando fue a la casa de la suegra de Pedro, donde precisamente fue allí que la sanó de una fiebre. Encontramos también a nuestro Señor Jesús yendo a casa de Mateo cuando él se convierte a Jesús, y allí en esa casa había mucha gente. Encontramos a Jesús también yendo a visitar a una familia que constaba de 3 hermanos que se llamaban Marta, María, Lázaro. Encontramos también al Señor Jesucristo entrando en casa de un hombre que la Biblia recoge que era el jefe de los publicanos, llamado Zaqueo con Z. Y así constante y permanentemente vamos a encontrarnos a Jesús haciéndose acompañar por los suyos. De hecho, la Biblia dice el por qué Jesús escogió a sus discípulos. Hay un dato que a mí siempre me ha enamorado y es el que recoge el Evangelio de Marcos en el capítulo 3 y en el precioso versículo 14, que dice que Jesús escogió a sus discípulos para que estuviesen con él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Pero lo primero que resalta Marcos cuando escribe esto es que Jesús escogió a sus discípulos para que estuviesen juntamente con Jesús, para pasar tiempo juntamente con ellos. Porque ese es el fin de Dios. El fin de Dios no es solamente en que nos convirtamos, en predicadores de la palabra, en que nos convirtamos en servidores suyos, en adoradores, en evangelistas o en cualquier otra labor dentro de la iglesia, sino que el mayor interés que tiene Dios en nosotros es que estemos con Él, es que pasemos tiempo con Él, y para eso nos llamó, para eso nos rescató de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Claro que es importante hacer por y para Dios, pero lo más importante, créeme, que es pasar tiempo con ese Dios. Y versículos como los que estamos tratando hoy en esta mañana, nos damos cuenta que Jesús siempre estaba rodeado de sus discípulos. Así que por favor, no permitas que las muchas ocupaciones dentro de la iglesia te roben lo más importante, que es pasar tiempo con tu hermoso y con tu buen Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Por alguna extraña razón, tú has puesto tus ojos sobre nosotros, nos has llamado, nos has escogido, y todo eso es para que podamos estar contigo, para que estemos contigo, para que pasemos tiempo juntos. Ayúdanos, mi Dios, a pasar tiempo juntos, no solamente hoy lunes, sino toda esta semana, todo este mes de febrero, todo este año y todo el resto de nuestra vida, Señor. Gracias, mi hermoso Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite. Nos vuelve a dar el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te ruego por favor que compartas conmigo, ya sea por aquí en los comentarios del canal, ya sea por correo, ya sea por los medios que puedas tener contacto conmigo, que por favor me digas de qué se habló ayer en tu iglesia, de qué se predicó, de qué habló ayer el pastor, de qué pudiste aprender, qué te llamó la atención ayer de ese mensaje, de ese sermón, de esa predicación, de esa enseñanza. Házmelo saber y así juntos podemos crecer más en el Evangelio. Nos vemos mañana, Dios mediante. Dios te bendiga.